Dios te bendiga en este día. Damos las gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios porque puedes estar acá en este podcast de la Iglesia Buenas Nuevas en nuestro espacio Camino de Siervos. Y en el día de hoy quisiera que reflexionemos con relación a algo que es parte de nuestra vida diaria, o debe ser parte de nuestra vida diaria como cristianos, que es la oración. Y hablando de oración y viendo algunos pasajes bíblicos, me surge la pregunta, ¿existen peticiones que Dios incluso las contesta, pero son peticiones incorrectas de parte de nosotros? Y yo quiero llevarte a dos ejemplos bíblicos que nos deberían llamar a reflexión con relación a lo que pedimos y la forma en que nosotros le pedimos a Dios. El primer caso, pues, puede ser muy obvio de que la petición es incorrecta por lo que nos dice el pasaje bíblico. Sin embargo, en el segundo, parecería una petición con toda su razón, que es una buena petición, que no tiene nada de malo. Y aún así, cuando nosotros analizamos lo que sucedió, tenemos que preguntarnos si realmente debió pedirse eso. El primer caso lo tenemos en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 8, que es cuando el pueblo de Israel decide decirle a Samuel que quiere un rey. Y piden rey delante al profeta de Dios, piden rey delante del Señor. Y cuando Samuel, hasta ese momento, el pueblo de Dios había sido dirigido por jueces que Dios levantaba para dirigir al pueblo, que consultaban a Dios y que Dios hablaba al pueblo y liberaba al pueblo a través de esa figura del juez. El juez era la máxima autoridad sobre el pueblo y era esa persona que servía de intermediario, en algunos casos, entre Dios y la nación. Pero cuando ya Samuel estaba viejo, y en ese momento pues se presentaban muchas situaciones de combate, de guerras, el pueblo decidió que querían, como todas las naciones, tener un rey. Porque todas las naciones tienen un rey que va delante de ellos, entonces nosotros queremos un rey que vaya delante de nosotros y que sea el que nos dirija y que sea el que nos acompañe y que libre nuestras batallas. Y entonces cuando Samuel escucha esa petición del pueblo, afligido va delante del Señor, afligido y tal vez un poco enojado también, pero Dios le dice a Samuel en el versículo 7, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Pero más adelante le dice, protesta solemnemente sobre ellos para que ellos entiendan que lo que están pidiendo es incorrecto. Y asimismo hizo Samuel y le hizo saber al pueblo lo que Dios opinaba con relación a la petición que ellos estaban haciendo. Y aún siendo una petición incorrecta, o sea, Dios mismo dice que el pueblo estaba desechando a Dios para pedir un rey, Dios le concede la petición. Y lo mismo pasó en el desierto, cuando el pueblo pidió carne, Dios le concedió la petición. Entonces, hay ocasiones en que Dios concede las peticiones al pueblo para darle una lección. Y en ese mismo libro de Primera de Samuel, capítulo 8, más adelante, en los versículos 19 y 20, después que Samuel les dice a ellos, les explica lo que había dicho el Señor, dice que el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Entonces, por ser o por querer ser ellos, igual que todas las naciones, ellos desecharon a Dios para que ya Dios no sea su rey, que no sea Dios rey sobre ellos, sino tener una persona que ellos la puedan ver y que vaya delante de ellos y que igual que todas las naciones, esa persona las gobierne. Y cuando uno ve esta petición, aunque Dios la contestó, pues fácilmente podemos entender que es una petición incorrecta.
En ese caso, se nos hace fácil identificar que es una petición incorrecta. Pero fíjense que aún así Dios la contestó. Y hay otro caso en la Biblia que incluso se utiliza mucho para mostrar el poder de Dios, y sí es una muestra del poder de Dios, pero si nosotros lo analizamos más a fondo, hay muchas preguntas que deberíamos hacernos sobre este caso. Y es el caso del rey Ezequías. El rey Ezequías, que había gobernado durante un tiempo, varios años, el pueblo de Dios, pues llegó un momento en que en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, del versículo 1 al 6, vamos a leer lo que sucede. Dice, en aquellos días, después que hubo toda la situación con Sennacherib, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. O sea, Dios envió al profeta a avisarle. ¿A cuántas personas Dios le manda a avisar, vas a morir? No, la muerte llega de manera repentina, aunque todos sabemos que en algún momento va a llegar a nosotros. Difícilmente alguien puede saber en qué momento ocurrirá. Es prácticamente imposible. No digo que sea imposible porque así como Dios le avisó a Ezequías, puede hacerlo con otra persona. Pero Dios le dice entonces, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces, el rey Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y ahí entonces viene el tema de que Ezequías le pide una señal de que se va a hacer así, y es la situación donde Isaías le dice que el reloj iba a retroceder. En lugar de avanzar, iba a retroceder un reloj solar que ellos tenían, y fue un hecho que fue conocido en toda la zona circundante al reino de Judá. Y cuando nosotros vemos esta situación, nosotros decimos, wow, pero ¿cómo Dios le concedió esos 15 años adicionales al rey Ezequías? ¿Cómo Dios hizo ese milagro? ¿Cómo Dios lo sanó? La señal que le dio, que fue vista y fue escuchada por muchas personas alrededor de otros reinos. Pero, ¿qué sucedió después de eso? Lamentablemente, después de que Dios contestó esa petición, uno analiza lo que sucedió y uno de verdad tiene que decir, Ezequías no debió pedir eso. ¿Y por qué lo decimos? Si nosotros continuamos leyendo, vamos a encontrarnos con que se envían comisionados de otras naciones, específicamente de Babilonia, para ir donde el rey, para ver lo que sucedió y para ver porque se sabía que él estaba enfermo y que había sanado. Y cuando van esos representantes a donde el rey Ezequías, en lugar del rey glorificar a Dios y hablar del gran milagro que Dios había hecho con él, el rey lo que comenzó fue a presentarles su grandeza, a mostrarles su riqueza y tomarse para él la gloria que le correspondía a Dios. Y de ahí entonces viene nuevamente el mismo profeta Isaías y le dice el castigo que va a venir sobre el pueblo por esa actitud de él. Pero no solo eso, si nosotros nos vamos al siguiente capítulo, al capítulo 21,
Después que pasaron esos 15 años y Ezequías murió, nos dicen los versículos del 1 al 3, de 12 años era Manasés, oiga, 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como lo había hecho Acab, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Entonces, no es solo el hecho de que cuando vinieron los visitantes, los mensajeros, Ezequías no atribuyó a Dios la gloria de lo que había sucedido, sino que en esos 15 años nació el hijo que se constituyó en el peor rey del pueblo de Judá. El peor rey que tuvo Judá y que gobernó durante más años fue Manasés, y nació precisamente en esos 15 años que Dios le concedió a Ezequías de tiempo de vida adicional. Y si bien las decisiones que tomó Ezequías pudieron haber sido diferentes, pero lamentablemente en esos 15 años no parece haber grandes y buenas decisiones por parte de Ezequías, porque lo primero que hace es tomar la gloria que le corresponde a Dios, y en ese periodo de tiempo le nace un hijo que destruye, desbarata todo lo que él había logrado durante su reinado. Y ese rey habla en eso, si seguimos leyendo los versículos que continúan en el capítulo 21, nos vamos a encontrar con una serie de abominaciones, de cosas tan horribles que hizo Manasés, que nosotros tenemos que decirnos y preguntarnos, wow, ¿cómo hubiese sido si Ezequías, cuando Dios le envía a los mensajeros diciendo que ordene su casa, hubiese humillado, se hubiese humillado y hubiese aceptado lo que Dios le estaba diciendo? Entonces, ahí viene el tema de nuestras oraciones, de cómo nosotros oramos, de si podemos estar pidiendo cosas de manera incorrecta y cómo yo sé si estoy pidiendo algo incorrecto a Dios. Porque que me añadan 15 años de vida no necesariamente es algo malo. No podemos decir que eso en sí mismo es algo malo. Y hay muchas cosas que en sí mismas no son malas, pero no necesariamente son lo que nos conviene a nosotros. Y esa es la parte que nosotros necesitamos ver. Y yo quiero traerte 3 principios de oración que nosotros encontramos en la palabra de Dios. El primero se encuentra en Juan 16:24, que viene de la boca del mismo Jesús, que dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, lo primero es que lo que nosotros vamos a pedir a Dios, lo vamos a pedir en el nombre de Jesús, por los méritos de Jesús. Fíjense que cuando Ezequías oró al Señor, Ezequías lo que hizo fue decirle al Señor, como recordarle al Señor quién era Él. O sea, Dios, recuérdate, yo soy Ezequías, mira todo lo que yo he hecho, mira cómo yo soy. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios a pedir, no es por nuestros méritos, no es por lo bueno que nosotros somos, no es por cómo nosotros creemos que nos conducimos, porque nosotros no merecemos nada de Dios. Es por los méritos de Jesús, es en el nombre de Jesús, es porque Jesús nos dio esa potestad, esa libertad de nosotros poder acercarnos a Dios para en su nombre pedir.
Y cuando nosotros entonces pedimos en el nombre de Jesús, no por nuestros méritos, probablemente vamos a tener un poquito más de cuidado con lo que pedimos a Dios. Pero lo segundo lo encontramos ya en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, donde Juan nos exhorta y nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahí viene la clave principal de nuestra oración a Dios, que pidamos conforme a su voluntad. Que puede ser que yo quiera, que yo anhele, que yo necesite algo, pero yo no sé si eso es lo que Dios quiere para mí. Entonces, ante cualquier petición, ante cualquier oración que yo tengo delante de Dios, lo primero que yo debo procurar y decirle al Señor es que sea conforme a su voluntad. Asimismo como Jesús oró en Getsemaní, que él le decía, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, tenemos algunas parábolas, una parábola donde el Señor nos habla acerca de la insistencia en la oración, donde nos dice que pidamos y recibiremos, que busquemos y hallaremos, y que toquemos y se nos abrirán las puertas. Y la Biblia claramente nos dice que sin fe es imposible que nosotros agrademos a Dios, porque si nos acercamos a Él, necesitamos creer que Él tiene el poder para hacer. La fe es un elemento imprescindible para nosotros orar, para nosotros acercarnos a Dios. Pero más allá de la fe que nosotros podamos tener o creamos tener, nosotros necesitamos circunscribirnos a la voluntad de Dios. Y que nuestras peticiones no sean un mandato, no sean una orden que le estemos dando a Dios, sino que en esas peticiones nosotros nos sometamos a su voluntad y que seamos capaces de recibir esa respuesta de Dios, aunque su voluntad no necesariamente sea lo que a nosotros nos parece como más conveniente o más agradable. Y bueno, en ocasiones nos va a pasar que, tengo una petición, estoy orando al Señor y le estoy diciendo al Señor que yo no sé, yo quiero que sea conforme a su voluntad, pero ¿cómo yo puedo saber qué voy a pedir? ¿Cómo puedo saber si pido esto, si no lo pido? Hay un principio que nos deja Pablo. Y con esto quiero cerrar en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y ese pasaje nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Wow, yo no sé si tú entiendes la magnitud de lo que nos dicen estos dos versículos. El Señor nos dice que aun cuando nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que pedir, porque no sabemos qué es lo que conviene, el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre. Hay momentos que tú te acercas a orar al Señor y que ni siquiera te salen las palabras. Y el Espíritu mismo se encarga de interceder por ti. Y entonces el Padre, que conoce cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Él escudriña nuestros corazones y ve esa intercesión del Espíritu Santo por nosotros y obra conforme a su voluntad. Que nosotros no nos acerquemos a Dios con altanería,
que no nos acerquemos a Dios con reclamos, que no nos acerquemos a Dios entendiendo que Dios es nuestro genio de la botella, que Dios es el que nos sirve a nosotros y Él tiene que hacer las cosas que nosotros le pedimos y tiene que darnos lo que nosotros le estamos pidiendo. No, sino que nosotros nos acerquemos a Dios con humildad. ¿Y cuál es la mejor petición que nosotros podemos hacer delante del Señor? Pedirle conforme a su voluntad. Porque hay cosas que para nosotros pueden ser o pueden parecer muy buenas y para cualquiera van a parecer buenas. Pero el Señor, que conoce tu vida, que conoce tu corazón, que conoce tu futuro, que conoce lo que va a pasar de ahí en adelante, Él sabe si realmente eso es lo que conviene para ti. Si eso que tú estás pidiendo está dentro del propósito que tiene Dios para tu vida. Cuando Pablo, con el aguijón en la carne que él decía que tenía, dice que él oraba a Dios y oró a Dios 3 veces. Fíjate que dice que él oró a Dios 3 veces, o sea que a la tercera ya lo soltó, lo dejó, porque el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor no le concedió esa petición, que cualquiera la podría ver como una petición genuina, como una petición que es válida, porque probablemente estamos hablando de una situación de salud que él tenía, una deficiencia que él tenía de su salud. Y es una petición válida, pero el Señor le dijo: no, bástate mi gracia. Entonces, cuidémonos nosotros de estar insistiendo delante de Dios con peticiones sin decirle al Señor que sea conforme a su voluntad. Porque nos podemos encontrar en la situación de que al final el Señor nos conceda o busquemos alcanzar lo que estamos pidiendo por nuestra propia cuenta y eso termine siendo para el deterioro de nuestras vidas, de nuestra familia, para dañar nuestro futuro. El Señor sabe qué es lo que más le conviene a cada uno de sus hijos. Y la mejor petición es decirle al Señor: Señor, si es tu voluntad, que sea hecha tu voluntad en mi vida. Así como en los cielos es hecha tu voluntad, que sea hecha tu voluntad en mi vida. No como yo quiera, sino como tú quieras. Y el Señor nos ayudará en aquellos casos en los que la respuesta no es como nosotros queremos, pues el Señor nos ayudará a sobrellevar la situación y a poder vivir agradándole a Él, creciendo en nuestra relación con Dios a pesar de la situación. Dios te bendiga y que tus peticiones delante de Dios sean contestadas conforme a su voluntad.